Vale. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Soy María Jesús, la secretaria de la Asociación TOC Zaragoza, y esta tarde tengo el placer de presentar al psicólogo clínico José Antonio Aldaz, que va a impartir una charla para familiares y amigos de afectados de TOC. Él contestará las cuestiones que le habéis planteado mediante correo electrónico y también a las que puedan surgir hoy. Como sabéis, para tratar a los afectados de TOC adecuadamente, solo un especialista en este trastorno es el indicado y José Antonio cumple esta condición. Su formación académica como psicólogo se desarrolló en España y en Reino Unido. Actualmente ejerce su profesión en el ámbito público y privado en Zaragoza. José Antonio ha sido coautor de algunos libros, entre los que destacamos el titulado Obsesiones y compulsiones. En este último da indicaciones prácticas sobre el tratamiento del TOC. También imparte formación sobre TOC a los MIR de Medicina de Familia y a los EIR, enfermeros internos residentes. Desde el momento en que nos conoció ha mostrado siempre gran interés por nuestra asociación y esto es algo que le agradecemos muchísimo. Estamos seguros de que sus palabras van a ser de gran ayuda para todos. Muy bien, pues muchas gracias a la asociación y muchas gracias por la presentación. Vamos a ir un poquito enumerando y comentando las preguntas que habéis hecho llegar por correo electrónico. Me vais a disculpar, pero me he dejado las otras gafas en el coche, con lo cual si me pongo las de sol no es que no sea excéntrico, es que no tengo otra forma de leer las preguntas. Y sin más dilación vamos a comenzar con la primera, que es una pregunta bastante habitual en este tipo de encuentros, y es cómo un padre o una madre puede ayudar a un familiar o un hijo que tenga un trastorno obsesivo. Bueno, pues esta pregunta es fácil y difícil de contestar. Lo primero que hay que decir es que un familiar de una persona con TOC es eso, un familiar. No es un terapeuta, no es un experto, ni tiene por qué ser. El papel fundamental y muy importante de un familiar es dar soporte emocional, contener, de alguna manera encauzar a veces algunas demandas, pero no tiene el papel o la función de hacer una intervención terapéutica. Eso hay que dejarlo a los profesionales, especialistas en psicología clínica o en psiquiatría, que bueno, pues se dedican a estas cosas. Sí que hay algunas cosas que los familiares deben conocer sobre el trastorno para, de una manera totalmente inconsciente o involuntaria, reforzar algunos aspectos del trastorno. Por ejemplo, hay elementos del trastorno que a veces implican al familiar. Por ejemplo, conductas de reaseguramiento. ¿Está esto bien aquí? ¿Seguro que no se va a quemar? Este tipo de preguntas que tienden a tranquilizar al afectado, pero que lo único que hacen es entrar en el bucle obsesivo y de alguna manera reforzarlo. Entonces, por ejemplo, hay que ser consciente que todos los procesos de reaseguramiento que los hacemos de buena fe, a veces ni siquiera siendo conscientes de que forma parte de toda la parafernalia, digamos, que rodea al trastorno, pues evidentemente son elementos que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que a veces los afectados, en su necesidad de controlar el entorno pues de una manera obsesiva, pueden intentar involucrarnos a los familiares en rituales o en conductas de evitación para convivir con nosotros. Pues no hagas esto de esta manera o hazlo de otra, o en un momento determinado te prohíben hacer ciertas cosas que impactan en su trastorno obsesivo, y eso indudablemente puede generar mucha tensión familiar porque hay veces que uno pues, obsesiviza su conducta pues, con tal de satisfacer la demanda del familiar afectado. El familiar afectado debe ser consciente de que él tiene un trastorno, pero no puede impregnar toda la dinámica familiar de ese trastorno, porque de alguna manera lo único que hace es generar disfunciones familiares. Por ejemplo, si yo tengo un temor intenso a la contaminación, no puedo pedir que mis familiares, según llegan, se quiten la ropa, se pongan otra, se duchen antes de poder hacer otras cosas, porque ellos no tienen trastorno y soy yo el que tiene que gestionar esos miedos. No puedo estar yo bien para que ellos estén mal. Y a veces las familias, pues por evitar conflictos, por reducir el nivel de ansiedad que percibimos en los familiares, entramos en ese tipo de conductas que luego a veces son complejas de desmontar a la hora de abordar un tratamiento, porque de alguna manera toda la familia se ha metido en conductas rituales
sin que tengan un trastorno obsesivo. Entonces, ese tipo de cosas sí que es importante que con ternura, con contención, con afecto, se le transmita al afectado: mira, yo no tengo un trastorno obsesivo, no tengo problemas con esto, no tengo por qué hacerlo. De alguna manera, si no puedes manejar esta situación, pues tendrás que pedir ayuda profesional, tendrás que, bueno, pues dejarte apoyar por profesionales que te permitan gestionar una vida cotidiana familiar. Pero insisto, en ese tipo de cosas sí que podéis ayudar, pues entendiendo que no hay, digamos, circunstancias. Y luego hay cuestiones de manejo. Por ejemplo, si hay una persona que está involucrada en un ritual, un familiar, y ese ritual, por ejemplo, tiene una secuencia que hay que seguir, pues hombre, sí que sería importante ser consciente de eso, porque si interrumpimos esa secuencia, el familiar va a tener mucha más angustia, va a tener que reiniciar todo el ritual, va a generar probablemente tensión, pues irritabilidad, gritos. Entonces, no se trata de favorecer el ritual, pero tampoco de ponérselo más difícil al que, desgraciadamente, al menos hasta que el tratamiento le ayude, tiene que hacer un ritual. Entonces, hay veces que inadvertidamente o a veces deliberadamente, en un intento de que interrumpa el ritual, interferimos con ese proceso, generamos mucha irritación, mucho malestar, discusión, una necesidad y una angustia por empezar de nuevo todo el ritual y no contribuimos. Pues hay que tener un conocimiento un poquito a la hora de cuándo, cómo y qué intervenir. Ahí normalmente los profesionales indicamos a las familias, en muchos casos, según ya cada casuística, cada perfil, cada momento del trastorno, cómo actuar, de qué manera, cuándo, pero en definitiva el papel es acoger, apoyar, intentar que el impacto funcional del trastorno sea lo menor posible en el familiar, pues echando una mano en aquellos elementos que le cuesta un poquito más, pero siempre y cuando no sean elementos puramente obsesivos, sino derivadas de la obsesión. ¿Entendido? Y eso ayuda un poquito a gestionarlo de esa manera. Perdona, Antonio. Sí. A ver si lo he entendido bien. Lo que quieres decir es que, por ejemplo, en un caso grave, que él te pida que hagas algo por él. Entiendo que será el psicólogo cuando son acciones, no sé, a lo mejor determinadas, que no tenga todavía el control, las gestiones, pues será el psicólogo el que indique a la familia cómo o qué debe hacer, ¿no? Personalizar, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, no se trata ni de acceder a todas las demandas que te plantea el familiar obsesivo, porque en definitiva acomodas el trastorno obsesivo a la dinámica familiar y tampoco ayuda realmente al familiar, simplemente, digamos, desplazas parte de sus rituales a los que haces tú por él o por ella. Y luego sí que es el profesional que tiene que guiar cómo hay que hacerlo, en qué momento, hasta qué punto pues, puede haber una contención o puede haber algún tipo de exposición pues, a base de conductas habituales que les pongan al paciente, cuándo igual intervenir si hay un ritual o cuándo no, dependiendo pues, el grado de complejidad del ritual, el grado de ansiedad que le genera una interrupción, bueno, este tipo de cosas. Hay que hacer un ajuste a medida. Hay veces que el TOC impacta brutalmente en la dinámica familiar y ves que toda la familia está metida de alguna manera en trastorno, y otras veces no, por el contrario, la familia sigue con su vida y es el paciente el que un poquito se mueve en un reducto obsesivo sin prácticamente afectar a la dinámica familiar. Depende mucho del tipo de relación familiar que haya, depende mucho del tipo de TOC que sea. Si es un TOC, por ejemplo, de tipo, pues no sé, de contaminación, sí que muchas veces puede haber exigencias del paciente de no toques, no haces, lo mío lo haces así, no. Entonces puede interferir, pero hay otros TOC que normalmente no tienen por qué afectar. Pues un TOC, por ejemplo, de tipo religioso, con intrusiones de contenido religioso, moral, pues normalmente en la dinámica del día a día familiar no afecta. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, pues seguimos. Disculpadme, pero sin gafas es que no puedo leer. Actualmente mi hija de 19 años está en un proceso de recuperación con atención psicológica y psiquiátrica. Ha empezado, después de 1 año y medio, a reducir el tratamiento, entiendo que el farmacológico en este caso. Bajando la dosis lentamente, pues aún está con ansiedad. Ha decidido hacer cambios en sus estudios universitarios por un grado superior de FP, mejorando con aún camino por andar. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo suele ser de media para una mejoría hasta el punto de que pueda hacer una vida suficientemente autónoma? Desde hace 2 años que lleva atención psicológica semanal. No es especialista en TOC, ya que en Asturias no hemos encontrado un especialista. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. No hay
una media, digamos, estadística que podamos decir cuánto, digamos, un trastorno obsesivo tarda en estabilizarse y más o menos permitir un funcionamiento normalizado de la persona. Depende mucho de la complejidad del TOC, de la comorbilidad del TOC, de factores, digamos, que hacen cada caso muy específico. Normalmente, en un tratamiento, asumo que exitoso, es decir, partimos de la base que hay respuesta al tratamiento psicológico, farmacológico o al combinado, normalmente puede pasar entre 6 meses y año y medio en que la persona recupera una funcionalidad adecuada, desde el momento en que empieza a remitir. Yo he visto casos de remisiones, digamos, francas, es decir, con muy poquito impacto funcional del TOC entre 6 meses y un año. En algunos casos, si hay alguna pequeña complicación en el camino, puede alargarse un poquito más. Pero insisto, depende mucho de la gravedad, del tipo de elementos estresores que tiene que enfrentar la persona para que la evolución sea más rápida o menos rápida. En este caso, bueno, sí que puede requerir adaptaciones, por ejemplo, reducir el nivel de estrés, ayuda a que la recuperación sea más rápida, favorecer entornos, digamos, que permitan la consolidación de la mejoría también, es decir, hay muchas variables. No hay una media precisa, hay una alta tasa de recaída, como sabéis, en procesos de mejora a veces hay pequeñas recaídas o grandes recaídas y eso a veces es insalvable, quiero decir que no depende de factores que se puedan prever. Puede haber un factor de pérdida de empleo que desencadene una reactivación del TOC, una ruptura de pareja, un deterioro del estado de ánimo súbito pues por otra patología comórbida que afecte a la evolución. Son evoluciones a veces un poco inestables en el sentido de que puede haber muchos elementos, con lo cual al profesional le obliga a estar un poco adelantando, controlando todo el proceso mucho antes de que se produzca una recaída, porque puede producirse por pequeños factores que aparentemente, bueno, pues desestabilizan el cuadro con mucha facilidad. Bien, otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi hijo de 12 años padece un TOC grave de superstición desde los 2 años. Desde 2 años. No sé si es de los 2 años o desde hace 2 años. Empezó desde el primer momento con terapia intensiva, 2 días por semana con un especialista en TOC y hace 1 año a tomar antidepresivos y hace 3 meses con Abilify. Desde que toma Abilify ya no hay ninguna convulsión, entiendo que compulsión, puede hacer todas las exposiciones con ansiedad cero y sin compulsión. Dice que el TOC no le habla, que le ha desaparecido. Mi pregunta es, ¿qué puede pasar cuando le hayan quitado la medicación? ¿Cuánto tiempo hay que mantener esta medicación en la situación de mi hijo para empezar a poder retirarla? Estamos que no nos lo creemos. Gracias por todo. Bueno. ¿Se ha curado el TOC con Abilify? Pues básicamente lo que hemos hecho es camuflar el problema. Hemos creado un mecanismo químico que bloquea la capacidad del sistema nervioso para generar ansiedad. Pero no porque el TOC no tenga capacidad de generarla, sino porque la parte del cerebro que tiene que generarla está bloqueada. ¿Vosotros creéis que si yo le retiro el Abilify dentro de 5 años, a la primera exposición no va a aparecer la ansiedad? Claro que sí, el TOC no lo estoy tocando, lo estoy bloqueando. Ese es el gran problema muchas veces de tratamientos farmacológicos agresivos. Yo, para poder tratar el TOC, necesito que genere ansiedad. Si no genera ansiedad, no hay habituación. La exposición no funciona. En este estado, este señor puede hacer, o esta chica puede hacer lo que quiera. No tiene capacidad de generar ansiedad el TOC. Pero no porque no esté el TOC, porque le han quitado el mecanismo. Hay que tener mucho cuidado con la medicación. Yo entiendo que cuando un niño está muy angustiado o una persona está muy angustiada, la primera opción es le doy algo para reducir la angustia. Yo en este caso, por ejemplo, no lo aceptaría para tratamiento psicológico, me negaría. No tiene sentido, es perder el tiempo. Podemos hacer exposiciones las que quieran, no sirven para nada, no funcionan. De hecho, está contraindicado, es decir, los protocolos indican que no hay que hacer EPR ni ningún tipo de exposición en estas condiciones, es perder el tiempo. Y quien dice en el TOC lo dice en una fobia. A mí tú tienes una agorafobia, te dan tanta medicación que sedan completamente el cerebro, te puedes ir a Conchinchina solo y sin mochila. Pero el día que te quito la medicación no puedes ir a la esquina de abajo a comprar el pan, porque estamos en las mismas. Porque todo el mecanismo fóbico
simplemente ha quedado desplazado. No hemos tratado la causa del problema. Simplemente hemos bloqueado la capacidad de generar ansiedad, pero los miedos obsesivos siguen ahí. Al momento que esa química desaparece, el miedo se activa. Nunca hay que hacer un tratamiento psicológico en estas condiciones. Yo normalmente lo que hago, si se dan estas condiciones, es hablar con el psiquiatra para explicarle que no puede darle un poquito de medicación que contenga un poco la ansiedad. Pero tiene que haber una cierta respuesta de ansiedad para que aprenda a manejarla y debilite el miedo. Un miedo que no te da miedo, no te habitúas, simplemente lo adormeces. Entonces, ¿qué le va a pasar cuando retire la medicación? Pues que va a tener una recaída. ¿Qué le va a decir a veces los psiquiatras cuando eso ocurre? Medicación de por vida, esa es la solución. En un niño de 12 años, un neuroléptico, un antipsicótico, no parece una buena opción. Yo si fuera mi hijo le diría que no, pero bueno, cada uno tiene sus criterios. Son fármacos que afectan al funcionamiento cognitivo, que pueden interferir con el rendimiento académico, porque lentecen los procesos cognitivos, afectan a la memoria, afectan a procesos atencionales, es decir, no son fármacos inocuos. Y en un niño que está en un desarrollo, digamos, aún evolutivo a nivel neurológico, que necesita todos esos recursos para ir al cole, para aprender, para memorizar, para hacer procesos cognitivos superiores, digamos, funcionales, pues no es una solución. Eso es, no sé, como que tengo una herida y me duermen. Pues la herida sigue ahí. No siento dolor porque estoy dormido, pero cuando se me pasa el efecto del anestesia analgésico va a estar igual. Entonces, no suele ser una solución. Yo, desde luego, no recomendaría ese tipo de aproximación a los problemas. Sí recomiendo, en momentos de mucha angustia, un poquito de medicación para hacer más capaz de manejar la exposición, para que el paciente, cuando le exponemos a sus miedos obsesivos, la ansiedad no le desborde. Ahí sí que tiene sentido, pero no un bloqueo absoluto. Cuando dice aquí, puede hacer todas las exposiciones con ansiedad, es que no se está exponiendo. Es como si yo me meto en un avión porque tengo miedo a volar, cierro los ojos, me pongo unos cascos y mi mente no está en el avión. Pues igual hasta vuelo y no hay problema. Pero es que no estoy ahí, estoy en otra dimensión. Pues es un poco lo que le estamos haciendo al cerebro de este niño. Le estamos llevando a un punto en donde no está. Ahí puede tocar, cualquiera que sea el miedo obsesivo lo va a hacer porque el cerebro no está ahí, no está conectado con esa realidad. Bien, más preguntas. Mi familiar afectado tiene compulsiones constantes y muchas repeticiones en cada movimiento. Aparte de la terapia EPR, sería bueno ejercitar con una rehabilitación mental, ya que muchas compulsiones son automáticas. ¿O qué tipo de ejercicio podría hacer para mejorar? Bueno, vamos a ver. Para poder hacer exposición con prevención de respuesta, tiene que haber un cierto control voluntario sobre la conducta. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de ser consciente de que voy a lavarme las manos, cómo lo voy a hacer y hacerlo o no hacerlo, pero de una manera no obsesiva. Es decir, tengo que tener un proceso, digamos, de control sobre la acción motora. Hay algunos rituales que están tan consolidados que son conductas motoras automáticas. Tan automáticas que prácticamente no pasan por el proceso consciente de voy a hacer, sino que las hago. En cierto modo, son automatismos que tenemos todos. Yo cuando salgo del coche me imagino que hoy lo habré cerrado al dejarlo ahí en el parking, pero no tengo mucha conciencia de haberlo hecho, porque según algo, tac, tac, voy y sigo con mi vida, porque está muy automatizado el proceso. Entonces, para hacer EPR necesitamos convertir esos procesos automáticos en procesos más voluntarios. Entonces, el primer paso antes de hacer EPR es desautomatizar eso. Es decir, que uno sea muy consciente de lo que está haciendo para tener control sobre la acción. Y eso mismo ocurre con las compulsiones mentales, que también pueden estar automatizadas. Para que yo, cuando quiero darme cuenta de que estoy compulsionado mentalmente, igual el pensamiento, la frase, la palabra que uso para compulsionar ya está activada. Con lo cual, de nuevo, tengo que retrotraer y hacer más consciente el proceso. Y eso es simplemente exponerme con la conciencia de que esa acción la tengo que procesar conscientemente, hasta que consigo recuperar un poco el control. Una vez que lo recupero, puedo hacer la EPR. Si no, se me va a escapar. Cada vez que hago, ya he hecho la compulsión para cuando quiero darme cuenta que la estoy haciendo. Entonces, esos procesos automáticos interfieren si no se desautomatizan de alguna manera, que es el primer paso.
¿Cómo puede afectar el alcohol a un adolescente que hace año y medio toma 200 miligramos de Dumirox, fluvoxamina al día y 100 miligramos de sertralina? Bueno, pues ya a secas, en un cerebro en evolución el alcohol no le sienta muy bien, tome o no tome medicación, porque no es precisamente una sustancia muy conveniente para ningún cerebro, pero un cerebro adolescente menor. A ver, el problema de mezclar medicación con alcohol puede ser de varios tipos. Uno, puede haber, digamos, interferencias entre los dos procesos, de tal manera que parte del efecto del antidepresivo se vea interferido por el alcohol. Otras veces puede ocurrir que se metabolicen de una manera que la medicación potencia algunos de los efectos indeseables del alcohol. Más desinhibición, un efecto, digamos, más digamos, disfuncional del alcohol. En muchos casos puede haber esas interacciones hacer que en dosis bajas de alcohol haya efectos más evidentes. En general, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, aunque hay una fase más euforizante, en realidad es una sustancia depresora del sistema nervioso. Si estoy tomando 2 antidepresivos y me estoy metiendo una sustancia depresora, ¿vosotros qué creéis que estará pasando? Que le estoy restando eficacia al tratamiento, porque estoy metiendo una sustancia que hace justo lo contrario que lo que hace el otro elemento que estoy metiendo. Entonces, bueno, pues no sería muy conveniente que bebiera alcohol, porque precisamente iba a interferir con esos mecanismos. Bien, aquí hay más que una pregunta, una petición. Desde el Hospital Clínico de Zaragoza se están recogiendo firmas de facultativos que quieran apoyar la reclamación de que concedan la carta de servicio para el uso de una máquina de estimulación magnética transcraneal. La tiene sin usar, no sé por qué está ahí en el clínico, quién lo ha pedido. Hay personal formado y a falta de autorización se podía hacer mucho bien a los afectados de TOC. Está en la sanidad pública, único centro público de España en tenerla, y es una pena que acabe en manos privadas por falta de apoyo. ¿Se podría conseguir el apoyo del colectivo médico? Lo lleva un neurólogo y una psiquiatra, que es la doctora Irigoyen. Bueno, a ver, yo soy facultativo, no tendría problema en firmar. Vamos, si se trata de eso, cualquier cosa que ayude a la sanidad pública en ese sentido cuenta con mi apoyo. Lo que no tengo tan claro es hasta qué punto esa tecnología afecta al TOC. Yo últimamente me he dedicado a leer algunas cosas de esta tecnología aplicada al TOC y resultados como muy poco consistentes. Yo sé que en algunas clínicas privadas se pagan miles de euros y hay personas que al menos me han contactado a mí y me han dicho que entraron de la misma manera que salieron con 3 o 4.000 euros menos. Eso también es verdad. Yo no tengo un conocimiento preciso de qué impacto puede tener en el TOC. Tengo la hipótesis de que puede ser efectivo en trastornos afectivos, igual que lo es el TEC, la terapia electroconvulsiva, el shock famoso. En algunos tipos de melancolía, en algunos estados, digamos, melancólicos, tiene un efecto activador. Igual cuando hay una comorbilidad clara entre el TOC y un cuadro depresivo, igual esta tecnología sí que mejora lo afectivo y por lo tanto debilita lo obsesivo, pero de manera indirecta. Pero en los casos que yo conozco, que había un alto componente conductual, muchos rituales, mucha compulsión, entraron igual que salieron, no impactó para nada en esa variable permaneció inalterada. Con lo cual igual hay elementos más de tipo afectivo que luego interaccionan con el TOC. Pero vamos, mi firma la tienen, solo que no sé dónde hay que firmar, pero luego no habría problema. Porque seguramente que para otras aplicaciones donde igual está más consolidada la experiencia. ¿Existe alguna prueba genética para, en caso de TOC hereditario, prevenir la enfermedad en futuras generaciones? Bueno, vamos a ver. Genética y TOC. Sí que es verdad que parece que hay una cierta influencia genética en el desarrollo del trastorno obsesivo-compulsivo. Si miramos retrospectivamente, cuando una persona tiene TOC, normalmente no necesariamente en la primera generación, es decir, en sus padres, pero sí que en sus abuelos suele haber algún elemento, digamos, alguna patología psiquiátrica, no siempre TOC, pero sí que puede haber un trastorno depresivo grave, algún cuadro psicótico, que bueno, que luego aparece ahí un TOC. En algunos casos sí que se detecta un linaje familiar donde hay bastante TOC, y puedes ver
a lo largo de 2 o 3 generaciones, que igual hay 2 o 3 casos que igual salta una generación, dependiendo un poquito de eso. Lo que pasa es que tampoco sabemos exactamente qué genes concretos tienen que ver exclusivamente con el TOC. Se han identificado algunos genes en algunos cromosomas que parece que juegan un papel en lo obsesivo, pero tampoco tenemos tan identificados como para tener una prueba genética concreta, específica, precisa, que pueda decir eso. Lo que sí seguro no hay es tratamientos que prevengan el TOC, en el sentido preventivo, en el sentido que yo detecte que hay una carga genética y consiga que esa persona no desarrolle el TOC, porque tampoco sabemos exactamente qué activa o desactiva el que una persona desarrolle TOC, qué hace que esa vulnerabilidad genética se manifieste o no. Para que entendáis un poquito lo que quiero decir, tú puedes tener una tendencia genética a la obesidad, y de hecho la hay, y hay familias que la obesidad, digamos, va en su carga genética. Pero tú puedes tener un niño que educas dietéticamente, que le llevas una dieta adecuada, que le interiorizas la gestión adecuada de la alimentación, que incorporas el ejercicio físico como un valor en su conducta diaria. Ese niño va a tener muchos problemas, aunque tenga esa potencialidad de obesidad, que si le das donuts, pizza, hamburguesas, educación dietética cero, todo el día con el móvil en el sofá, va a tener un problema de obesidad mórbida. ¿Eso es la genética? No. Eso es que esa vulnerabilidad la has gestionado mal. ¿Qué podemos hacer para que no se desarrolle un TOC? Pues tampoco sabemos muy bien qué lo activa. Sabemos que el estrés juega un papel, pero ¿hasta qué punto? Sabemos que algunos estilos educativos obsesivizan un poco, pero no sabemos hasta qué punto eso desarrolla o activa un TOC. No está claro. Entonces, si no está claro qué lo causa, es difícil prevenir algo que no sabes exactamente en qué punto y en qué elemento se activa. Entonces es muy difícil, aunque hubiera una... Es un poco como lo que se está haciendo ahora. Esto es un comentario al margen. Ahora está desarrollando una prueba en sangre para detectar el Alzheimer precozmente. ¿Qué sentido tiene que yo me haga esa analítica y me digan, sí, usted va a salir un Alzheimer si no hay tratamiento? ¿Para qué voy a estar 20 años esperando a que me venga el Alzheimer con la angustia de a ver cuándo me despisto un día con las llaves si no hay ningún tratamiento? Porque si lo hubiera me viene muy bien, oye, lo detectáis a tiempo, no hay un deterioro sustancial, frenáis la enfermedad y el primero que me haría el análisis sería yo. Pero si no hay tratamiento, ¿para qué quiero saber que a los 60, 70, 80 años voy a desarrollar un cuadro de Alzheimer si no va a cambiar nada en mi vida? No voy a hacer nada diferente. Sí, angustiarme con un pequeño despiste, un día que se me olvida el nombre de un amigo, pues porque estoy en otra cosa y me voy a estar agobiando. Entonces, si no tenemos un tratamiento eficaz, ¿qué sentido tiene saber que voy a desarrollar una enfermedad? Más allá de que sea una enfermedad, pues por ejemplo, genética dominante con malformaciones fetales, entonces quiero evitar que mi descendencia herede un gen que pueda desarrollar. Bueno, podemos evitar esas enfermedades, pues la corea de Huntington, por ejemplo, que tiene un elevadísimo componente genético, se puede evitar pues con selección embrionaria, con prevención de... pero en esos casos no tiene sentido evitar tener un niño que potencialmente podría desarrollar un TOC. No tiene sentido. Mi hijo, afectado de 42 años, no quiere tomar la medicación por sus efectos secundarios. ¿Puede superar la ansiedad sin medicación? Podría, dependiendo del tipo de ansiedad que sea, los recursos que tenga. Es decir, la ansiedad no solo se controla con medicación. Es verdad que la medicación es eficaz controlando la ansiedad, pero no solo. Hay otras técnicas psicológicas que reducen la ansiedad y que hacen que la ansiedad sea más manejable. ¿Cuál es el problema de muchos fármacos? Precisamente los efectos secundarios. Es decir, hay fármacos pues, que aumentan el peso, disminuyen las funciones sexuales, interfieren con las funciones cognitivas, enlentecen los procesos motores. Claro, tiene un coste, ¿no? A veces el problema de los efectos secundarios es que no se le explica al paciente cuáles son y se le prepara para asumir. Se dice, toma esto, pero no se le dice, igual tienes un problema con la erección, no te preocupes que mientras tomes es esto, pero después va a volver. Pero claro, si de repente vuelvo con mi pareja a los 3 días, aquello no funciona, pues me voy a empezar a comer la cabeza. Entonces, a veces también hay que educar en que puede haber estos efectos, cómo podemos manejarlos, durante cuánto tiempo, qué coste estoy dispuesto a asumir. Si a mí me dan información, me dan control. Y yo decido libremente si me meto aquí o no. Si a mí me dicen, toma esto y ven dentro de 3 meses y vuelvo más gordo, más atascado, con disfunciones sexuales, pues igual lo he dejado en la mitad del camino.
¿eh? La ansiedad se puede controlar de muchas maneras, no solamente con fármacos. Si no quiere fármacos, pues habría que buscar otras maneras alternativas que implican, pues quizás, desarrollo de recursos de manejo de la ansiedad, regulación emocional, bueno, pues todas esas cosas. Y ya con esto he terminado las preguntas. No sé si hay alguna más aquí en sala o en el espacio digital. En el chat sí que hay. Buenas tardes. ¿La sertralina también afecta a la memoria? Como está indicado que los fármacos afectan el estudio. ¿Cómo está indicado que los fármacos? La afectación cognitiva de los psicofármacos en mayor medida es una evidencia. Por ejemplo, las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes, Orfidal, Lexatin, Trankimazin, Stilnox, todas estas cosas, afectan, por ejemplo, al lenguaje. Si alguno de vosotros habéis tomado durante un periodo prolongado por estrés o problemas de insomnio Orfidal, al cabo de unas semanas de tomar Orfidal, es un fenómeno muy habitual. No me sale el nombre de... Hay una disnomia, afecta al lenguaje. Afecta a los procesos de codificación de la memoria. Me cuesta codificar mejor los datos. Tengo un enlentecimiento en la velocidad de procesamiento. Mi mente va más despacio a la hora de procesar la información, con lo cual tardo más tiempo en absorber la información. Ese, por ejemplo, en el tema de las benzodiazepinas. En el tema de los antidepresivos, provocan un enlentecimiento en el procesamiento de la información. Entre otras cosas, porque el antidepresivo genera un estado, ¿cómo diría yo?, de pasotismo químicamente inducido. Los antidepresivos no son sustancias que te den la felicidad, que sería lo suyo, ¿no? Meterse algo que te dé la felicidad. Lo que te quitan es el sufrimiento, pero también te quitan la alegría. ¿Me explico? Te quitan la reactividad emocional. Entonces, dejo de sufrir, porque es verdad que no me agobio tanto, porque hay una sordina emocional que me hace que vea los problemas como más lejanos, no me altero tanto, pero igual que no me emociono negativamente, el paciente te dice, pero cuando me da una alegría a mi hijo no me emociono igual que antes tampoco, como que estoy como un poco más pasotilla, como que debería alegrarme más. Entonces, bueno, pues ese es un coste. Eso a nivel de rendimiento cognitivo afecta en factores, por ejemplo, motivacionales. Si no estoy muy motivado porque me da un poco todo igual, me cuesta más conectar todos mis recursos atencionales, concentración. Los neurolépticos, Abilify, que me ha hablado un paciente ahí, afectan brutalmente a la cognición. Vosotros, si veis una persona psicótica con dosis altas de neurolépticos, están robotizados, están inexpresivos, no hay expresividad verbal. Algunos te dirán que eso es la enfermedad, pero resulta que aquellos psicóticos que se niegan o que dan con psiquiatras que les dan menos fármacos, no tienen tanto elemento. O sea que algo hay del fármaco en esa falta de reactividad cognitiva, emocional. El neuroléptico es un freno a lo cognitivo, enlentece todos los procesos, interfiere con la atención, con la memoria, con la evocación, puede afectar un poco el discurso, el lenguaje, lo enlentece, lo interfiere. Entonces, son fármacos, sobre todo en gente joven que está en periodo de formación académico, que hay que tener mucho cuidado. Hay alguna evidencia ahora que apunta que el uso prolongado en el tiempo de los psicofármacos o de algunos psicofármacos puede provocar alteraciones permanentes bioquímicas en el cerebro y alteraciones neuroanatómicas, es decir, el cerebro se transforma, cambia de forma y se empieza a hablar de neurotoxicidad asociada a los psicofármacos, con lo cual hay que ir a exigir un uso más cauteloso, menos abusivo a veces de los psicofármacos, sin negar que tienen una función y muy importante, porque cuando son necesarios hay que usarlos, pero no hay que abusar de ellos. En ese equilibrio es donde tenemos que ser. Más preguntas. Está larga, ¿eh? A ver, preguntan, buenas tardes, mi pareja tiene TOC diagnosticado, fundamentalmente de tipo mágico supersticioso, desarrollando un sentimiento de contaminación, entre comillas, de personas y espacios que ella asocia a enfermedades contagiosas y no contagiosas, e incapacidad física.
Ejemplo, si ve un ciego, huye porque piensa que la ceguera le va a pasar a ella y además ya nunca vuelve a pasar por ese lugar. Ha llegado a un punto en que no puede ir a comprar a casi ningún lugar de Zaragoza e incluso webs de internet, Amazon, AliExpress, etc. Está medicada y ha ido al psicólogo y al psiquiatra, pero reniega de la EPR, de la exposición con prevención de respuesta, y en muchos casos no se toma la medicación porque dice que no sirve para nada y que no le soluciona el TOC. También rechaza el recibir ayuda psicológica, bien individual o en pareja, y se limita a ir trimestralmente a su consulta con la Seguridad Social. Veo que cada vez está peor con la enfermedad, que a veces me hace partícipe de sus rituales y que si alguna vez toma medicación, ocasiones contadas, le apaga emocionalmente. No sé qué opciones ofrecerle más. Está en una dinámica de rechazo continuo a cualquier ayuda o sugerencia, probablemente por miedo. Eso. Bueno, pues es un caso grave, evidentemente. ¿Va a mejorar con la medicación este caso? No. Va a estar menos angustiado, más estabilizado, pero evidentemente el TOC no va a dejar de evitar aquellos sitios que han quedado vinculados a sus miedos obsesivos, no va a volver a comprar a un sitio donde ha ocurrido, aunque tome toda la medicación. En este tipo de TOC, la medicación como mucho sirve para aliviar un poquito el sufrimiento emocional asociado al TOC. Pero es verdad que hay algunos pacientes que renuncian a luchar contra el TOC. Bien por la intensidad de la interferencia, bien por la angustia, bien porque se acomodan es decir, ceden a ese miedo. En esos casos son pacientes que son muy reacios a hacer un tratamiento psicológico, que realmente es el único que tendría una posibilidad de mejorarle a esta persona. Así de claro os lo digo. Es el típico TOC que hay que enfrentar ese miedo, hacerse con él, comprobar, desmentir esa idea intrusiva de que va a haber un daño, una lesión a un ser querido e ir debilitando todos esos componentes. Pero como os he dicho en otras ocasiones, la EPR no se puede hacer de cualquier manera. O sea, tú no puedes llevar al quirófano a una persona sin haber hecho una analítica, un electrocardio, haber hecho pruebas de alergias a medicamentos, porque puedes meter la pata. A la EPR no hay que ir como quien va al campo a coger flores. Hay que preparar al paciente para que tenga recursos para enfrentar la ansiedad que le va a generar. Hay que desarrollar su sentido de resistencia al miedo, porque la EPR en el fondo se basa mucho en la capacidad de resistencia del paciente al contraataque del TOC, que se va a disparar en la EPR. Entonces, muchas veces la EPR fracasa porque se receta como quien receta una aspirina. Oye, pues si tienes TOC, haz EPR, que va muy bien. No. Un paciente tiene que ser capaz. Entonces, quizás con esta persona lo que no se ha hecho es prepararle adecuadamente para que entienda y desarrolle una capacidad de poder enfrentarse a través de la EPR y otras cosas, porque aquí habría que trabajar distorsiones cognitivas, creencias disfuncionales, con esos elementos que sostienen ese miedo obsesivo, para que pueda enfrentar. En muchos casos yo me he encontrado en muchos profesionales con pacientes que renuncian a luchar contra el TOC, que se acomodan al TOC. No es una crítica hacia ellos, probablemente porque no encuentran la fuerza, la resistencia, la capacidad de pasar por lo que implica un tratamiento psicológico. Los tratamientos psicológicos del TOC son muy desagradables. Son muy desagradables. O sea, yo lo primero que digo es, te voy a hacer pasar mal para que estés bien. No te voy a engañar, no te voy a vender la moto de que esto es fácil. Entonces tú tienes que entender que esto es como la guerra. Uno va a la guerra, le van a disparar, va a haber tiros, puede haber una herida, pero hay que ganar esa guerra, ¿no? Entonces, en este caso habría que trabajar previamente, olvidarte de PR, olvidarte de todo, que desarrolle un poquito, apelar a, ¿quieres que tu vida sea así o quieres que sea de otra manera? Salkowski, cuando estuvo aquí, Salkowski es un psicólogo que se dedica mucho a esto, usaba una estrategia, me parecía un poco bruta, pero bueno, él decía que le funcionaba bien. Que les decía a este tipo de pacientes cuando los encontraba y que no, es que eso no puedo, yo no quiero, usted deme algo, siempre se busca una solución mágica, deme algo, deme una estrategia, pero siempre tiene que ser una estrategia que no entre en el núcleo esencial de mis miedos, ¿no? Como si tuviéramos una varita mágica que yo te digo esto y ya funciona, o te doy una pastilla que hace que mis miedos, bueno, igual es el método Abilife a chorro, le dejo bloqueado. Y él decía que a estas personas, cuando se encontraba con este tipo de pacientes, le decía, bueno, quiero que me escribas en esta hoja, les daba una hoja, ¿cómo quieres que sea tu epitafio cuando te mueras?
Claro, el paciente se queda diciendo, doctor, ¿qué me dice usted? En fin, ¿qué esto qué es? Me dice, viví toda mi vida de acuerdo a mi TOC y no la disfruté, o lo intenté y igual hasta lo conseguí, ¿no? Como diciendo, cuando tú evalúes tu vida entre 40, 50, 60 años, ¿qué quieres? ¿Que tu vida haya sido el TOC o que haya sido una vida mínimamente pues, la que has querido vivir? O la que... Entonces, de alguna manera le estás planteando al paciente es, lo que estás haciendo es renunciar a tu vida. Si aceptas eso, pues estamos de acuerdo, nos veremos una vez al año, pues echaremos unas risas y ya está. Si crees que eso no es lo que realmente quieres, que tu pareja se acabe hartando, que tú no tengas una mínima condición para hacer tu vida medianamente aceptable, pues igual podemos empezar a trabajar a ver cómo pasamos por este campo de minas, que es el TOC, hasta que salimos igual con algún mechón un poco fuera de sitio, pero salimos de aquí, ¿no? Entonces, ese proceso hay que trabajarlo previamente a hacer EPR o a hacer cualquier cosa. En este tipo de TOC la medicación es verdad que tiene una función, que no esté tan angustiado, que esté menos alterado emocionalmente, pero no va a cambiar ninguna de las conductas evitativas o compulsivas que manifiesta, ni una. Van a estar todas intactas. A ver, hay una mano levantada y una pregunta en el chat. Voy a primero la pregunta que estaba escrita antes. Dice, en cuanto al proceso de desautomatizar las conductas compulsivas, ¿cuáles serían algunas de las estrategias o herramientas efectivas para conseguirlo? He tratado de hacerlo con algún paciente a través de ejercicios de mindfulness para la atención plena, tratando de focalizar la tarea, exposición, a realizar, pero me gustaría conocer más estrategias específicas. A ver, yo la estrategia que utilizo en esos casos es activar esa conducta automática, pero es decir, en el momento que aparezca esto, tú vas a tender a hacer esto, pero vas a iniciar la conducta tú antes. En cierto modo, yo la activo voluntariamente de tal manera que voy generando la conducta a la vez que me expongo, como dos procesos paralelos. En vez de esperar a que se me dispare, yo la activo voluntariamente, porque más o menos, aunque sea una conducta automática, yo sé lo que hago, pues si toco así o si cojo asado, es decir, de alguna manera es exponerme a la situación, pero con la intención de activar yo la conducta. Es decir, voy a hacer el ritual y lo voy a hacer deliberadamente. De alguna manera voy a activar yo, no voy a esperar a que se me dispare. En ese proceso voy ganando más control, más conciencia y demás. Hay conductas automatizadas incluso que hacen que la EPR no funcione porque no soy consciente de que en el fondo estoy haciendo un ritual. Por ejemplo, si yo tengo un temor a los pomos, ¿no? Y estamos trabajando tocar pomos y no evitar tocarlos, muchas veces está tan automatizado, porque evidentemente hay pomos en la vida y tengo que tocarlos. A veces llevo guantes, es invierno, en el verano da cante, entonces... Pero muchas veces sí que los toco, pero los toco de una manera determinada muy obsesiva. Yo he descubierto pacientes que estoy haciendo la exposición y me va muy bien y veo que lo hace con 2 dedos y luego me los coloca, claro que me lo estás haciendo, pero me lo estás haciendo ritualizado. Me lo estás haciendo, pero no me lo estás haciendo. Entonces, muchas veces simplemente hay que hacer consciente de eso, decir, no, la mano plena, porque no te das cuenta que lo estás haciendo de una manera, digamos, que no es efectiva. Otras veces es tan rápido el movimiento que es difícil detectarlo. Entonces, muchas veces se puede usar grabaciones para que el paciente vea el proceso en cámara lenta y se vea cómo lo hace, para que tome conciencia de la acción motora, que es una especie de feedback visual que le sirve al paciente para observarse haciendo la conducta, que muchas veces es muy rápida o muy automatizada, e ir ganando control sobre eso. Pero fundamentalmente es presentar el estímulo y que el paciente active la conducta voluntariamente, compulsione, pero siendo consciente de cómo está haciendo eso, antes de que se dispare sola. Sí, María tiene la mano levantada, por eso formula la pregunta. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. Sí. Vale, mira, soy la madre del niño, te envié la pregunta, del niño de 12 años que estaba con fluoxetina y Abilify. Entonces, claro, la psiquiatra decidió hace 3 meses el ponerle Abilify porque no había forma de que el crío pudiera hacer exposiciones. Pero claro, con lo que usted me ha dicho, doctor, en la siguiente consulta le voy a plantear
el poder retirarla. ¿Usted qué recomienda? ¿Retirar toda la medicación o retirar primero el Abilif y luego la fluoxetina? ¿O cómo debemos hacerlo? A ver, la fluoxetina no interfiere con la exposición, ahí no habría ningún problema. De hecho, se utilizan muchísimas veces antidepresivos, estabilizan efectivamente, incluso reducen un poquito el nivel de angustia y ansiedad. El problema es utilizar ansiolíticos o neurolépticos, el Abilif es un neuroléptico, para bloquear la respuesta de ansiedad, porque son tan buenos bloqueando la respuesta de ansiedad que la bloquean del todo. Y para que la EPR funcione tiene que haber un cierto grado de ansiedad. Entonces se puede jugar con la dosis o se puede jugar con fármacos que no sean tan eficaces para reducir la ansiedad. Desde luego, yo como psicólogo me negaría a hacer EPR con una persona que tiene esa respuesta bloqueada. Puede hacer EPR, pero no está haciendo EPR, está haciendo otras cosas. Pero la Abilif no tiene sentido. A ver, yo a veces he tenido que plantear ante un paciente, si el psiquiatra se niega a cambiar la medicación, pues yo me niego a hacer tratamiento. Es decir, yo en esas condiciones no puedo hacer tratamiento. Entonces, muchas veces es fruto de una negociación. A veces tiene sentido un fármaco que reduzca el nivel de ansiedad y yo a veces he sido el primero en pedir a un compañero psiquiatra, oye, vamos a ponerle un poquito de medicación porque es tanta la ansiedad que empezar a exponerse con ese nivel de ansiedad es complicado y vamos a hacérselo más fácil al paciente. Pero no me puedes bloquear toda la respuesta de ansiedad, porque entonces no va a aparecer el fenómeno de habituación, que es lo que yo estoy buscando. Si yo tengo miedo a algo y me meten una sustancia que me quita el miedo, yo no me estoy exponiendo a mi miedo. Me estoy exponiendo a algo que no me genera miedo. Entonces, ahí, eso es como el que se toma 5 copas para ligar. El día que no te las tomas no sabes ligar, aunque el día anterior estaba con la lengua más suelta. Es decir, de alguna manera no tiene sentido un poco pasarse de frenada, digamos, porque entonces bloqueas todo el potencial del tratamiento conductual del TOC, queda anulado. No se puede hacer en esas condiciones. Vale, pues se lo plantearé en la próxima revisión a la psiquiatra. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Yo quería hacer una pregunta, no sé si la voy a saber hacer porque hoy una compañera me la ha hecho por teléfono y hablando que yo venía hoy, pues te lo voy a hacer. A ver, es una persona que tiene un TOC grave desde hace tiempo y la madre me ha comentado que últimamente está como haciendo una especie de ensoñación o algo así me ha explicado, que le ayuda un poco, o sea, como que oye unos pequeños voces o ruidos o algo así, que le hace un poco, ayuda a estar mucho tiempo aislado y parece ser que de esa manera bueno, que ayuda. Entonces, me preguntaba si podría tomar, porque le da mucho miedo tomar los antipsicóticos, si sería bueno que tomase o si eso era normal o ya estaba entrando en una fase de otro tipo de enfermedad. Esa pregunta es difícil porque con esa información es muy difícil afinar. Ahí hay varias hipótesis, digamos diagnósticos diferenciales, por hablar en términos precisos. Es una persona con un coeficiente intelectual muy alto. O sea, lo que pasa es que no ha hecho EPR ni ha hecho terapia, digamos, así de EPR, pero sí él como que se ha estado autosugestionando o se ha manejado él de alguna manera. Vale, a ver, la primera hipótesis podría ser que esa especie de ruidos podrían ser elementos alucinatorios de tipo auditivo. Ahí podríamos estar rozando lo psicótico, ¿no? Podría ser. De hecho, hay un cierto grado de comorbilidad entre el TOC y la psicosis. En torno al 10% de personas pueden acabar desarrollando síntomas psicóticos en algunos casos. Lo que pasa es que parece que tiene una función que calma el malestar obsesivo, ¿no? Entonces ahí no encajaría demasiado. La otra hipótesis es que él haya desarrollado algún mecanismo cognitivo que pueda tener elementos sensoriales, es decir, no es que oiga sonidos, aunque él lo describa así, sino que piense en sonidos. Lo que pasa es que a veces la gente expresamos las cosas en términos, digamos, sensoriales, cuando en realidad es algo cognitivo, y que sea igual un ritual mental, que esté jugando el papel de neutralizar el malestar.
Si además tiene un CI alto, pues son personas que tienen muchos recursos cognitivos a su disposición para desarrollar estrategias disfuncionales que calman. Es difícil que una persona por sí misma tenga la capacidad de hacer un manejo terapéutico del TOC dentro del TOC, porque el TOC siempre te hace creer que lo que estás haciendo es lo que hay que hacer, cuando en realidad no lo es. Hay que tener un conocimiento muy profundo de los mecanismos obsesivos. A veces lo que a ti te parece algo terapéutico no lo es. Os voy a poner un ejemplo. Yo tuve una paciente en concreto, que había ido a un psicólogo, a una psicóloga de estas cognitivas, que usa el modelo de Beck, que es un modelo de terapia cognitiva sobre todo para depresión, pero también bueno, para ansiedad se puede usar y tal, en el que tú generas, entre otras cosas, pensamientos alternativos positivos. La idea es que si tú dejas que un pensamiento negativo invada tu espacio mental, pues la carga emocional negativa genera un estado emocional negativo que refuerza ese pensamiento, entonces te deprimes, simplificando mucho la idea. Y entonces esta intervención terapéutica sugiere, bueno, si yo voy generando pensamientos positivos, contrabalanceo un poco equilibrio y bueno, pues neutralizo un poco ese efecto. Y esta compañera, que yo creo que tenía más experiencia en depresión que en TOC, sugirió que cada vez que tuviera un pensamiento intrusivo obsesivo generara un pensamiento positivo, digamos que lo compensara, ¿no? En ese modelo un poco de la depresión. Y a mí me vino diciendo, el mejor tratamiento que haya tenido en mi vida. Estoy como nunca. Cada vez que me viene una intrusión, genero un pensamiento positivo y se me va. ¿Qué había hecho este señor con la técnica terapéutica? Una compulsión mental. Solo le bastaba pensar en algo positivo. Y en el momento que generaba algo positivo, servía para neutralizar el miedo obsesivo. Con lo cual, lo que es una técnica terapéutica se había convertido en un mecanismo más del TOC. Cuando le dije que eso no era precisamente una forma de manejar, pues me costó hacérselo entender. No lo sé, yo creo que es un caso que habría... La ventaja de una persona con un CI alto, normalmente son personas que tienen una capacidad de introspección alta también, es decir, de analizar su propio mundo emocional, con lo cual son muy buenos candidatos para tratamiento psicológico, porque tienen una gran capacidad de expresión, de análisis, de ver todos los elementos que están ahí, de identificarlos correctamente, que hace mucho más fácil el trabajo terapéutico. El trabajo terapéutico también está relacionado con los recursos que uno tiene. Si uno tiene un CI muy límite, pues tiene menos capacidad de introspección, menos capacidad de comprender ciertas complejidades que hay que entender. Pues yo le animaría a esta persona que se ponga en manos de un profesional que le ayude un poquito a desarrollar, pues eso, estrategias que permitan debilitar el TOC. Por aquí no hay más preguntas en el chat ni manos levantadas. Muy bien, pues nada, muchísimas. Sí, hay más. Vale. Yo quería preguntarte, nosotros somos padres de más cercano, entonces no sé si existe la posibilidad de que yo, por ejemplo, tiene un psicólogo en la seguridad social que no es especialista en el tema. Pero claro, por ejemplo, si él quisiera tratarse, por ejemplo, contigo, él tiene la posibilidad de solicitar, porque no está en tu área de salud, entonces yo no sé si existe la posibilidad de solicitar de alguna manera. A ver, antiguamente no solía haber muchos problemas. Hace unos años, algunos sabéis que yo he cogido casos de áreas distintas de la mía, pero llegó una orden con una nueva gerencia médica en la que no cogíamos cupos, digamos, de otras zonas. Y esa posibilidad de gestionar a través de atención al paciente un cambio de especialista desapareció. En ese sentido, no. La única posibilidad sería en el ámbito privado, que sería la otra opción. Y yo, otra pregunta. A ver, cuando un afectado de TOC viene a nuestras acogidas, una de las preguntas que tenemos, lo que nos piden, o no sabemos cómo responder a veces, es si es necesario que cuando vienen muy angustiados, dejen su vida y se pongan un poco a tratar el TOC en profundidad, o es más conveniente que vayan abordándolo
llevando una vida. A ver, evidentemente un tratamiento intensivo es mejor que uno no intensivo, en el sentido, sobre todo si el cuadro es muy grave. Pero claro, hay muchos factores a tener en cuenta. Hay factores económicos, porque a veces implica un desplazamiento y una permanencia durante un tiempo en un sitio. En muchos casos, para hacer un tratamiento intensivo te tienes que ir a la privada, porque desgraciadamente la pública no tiene capacidad, ni tiene la reivindicación que yo he hecho muchas veces aquí, un recurso específico con gente especializada que nutra o se nutra de todas las personas de Aragón con un TOC grave. Igual con un TOC leve, moderado, puedes hacerlo de otra manera. En general, depende un poquito del tiempo que pueda dedicar, si tiene que atender una familia o un trabajo, eso va a limitar, o si puede dedicar unos meses a centrarse solo y exclusivamente con el tratamiento, si puede acceder a un tratamiento intensivo y se lo puede permitir económicamente, porque desgraciadamente en la sanidad pública un tratamiento intensivo en ese sentido es inviable con la estructura, el personal que tenemos, las listas de espera. Entonces, evidentemente, ahora ya sabéis que estoy en la privada, no es ninguna novedad porque lo ha dicho la compañera. Una cosa que me está encantando, porque hacía tiempo que no tenía esa sensación, es que estoy sacando casos en 4 o 6 meses que antes me costaba 2 años. Porque en 4 o 6 meses la veo más veces que en 2 años en la sanidad pública. No porque uno sea mejor en la privada o peor en la pública, porque si yo soy neurocirujano y necesita 8 horas para hacer una intervención de un tumor cerebral, pues no puedo hacerlo en media hora, porque lo haré chapuceramente, o tengo más riesgo de meter la pata. Entonces, desgraciadamente en la sanidad pública no se dan las condiciones óptimas para optimizar el potencial del tratamiento. Entonces, ahí hay un conflicto, digamos, de la estructura asistencial y las necesidades propias del tratamiento. El día que hagamos comprender a los jefes de la sanidad pública que igual un psicólogo debería tener no más de 15 o 20 pacientes y con esos puede hacer muchas cosas en poco tiempo, y seríamos más eficaces porque cada 4, 6, 8 meses rotaríamos otros 20, otros 20, otros 20, y no tener durante 6 años, que es lo que bien estamos pasando. Pero bueno, eso parece que no lo acaban de entender. Hay una pregunta en el chat. Bueno, levanto la mano Ana. Ana, si quieres preguntar a José Antonio, puedes activar tu micro, o si no le digo la pregunta que has escrito. Supongo que es la misma. Bueno, dice, buenas tardes, ¿en qué criterios se basa para clasificar un TOC grave? Gracias. El TOC grave hay que usar varios criterios. Uno es el grado de afectación funcional. Hay personas, por ejemplo, que no pueden trabajar, no pueden tener relaciones sociales, porque el TOC invade todas las esferas vitales, entonces es tan disfuncional que es necesariamente grave porque prácticamente anula la capacidad de vivir de la persona con una mínima calidad. Luego, por ejemplo, tiene que ver con el grado de agresividad que tiene el TOC. En un TOC leve moderado puede haber estímulos muy específicos que activen el TOC, pero luego en otros ámbitos no se activa. Entonces hay muchas áreas de la vida donde el TOC no aparece. De hecho, hay muchas personas que nunca acudirán a un profesional de la salud mental porque tienen TOCs muy concretos en cosas muy específicas. Y menos mal, porque entonces ya nos saturarían más de lo que es debido. Entonces, igual tienen un TOC de conteo de matrículas, que además les permite conducir, ir por la calle, aunque están con su conteo constante, pero no se esparce, no se extiende a otros ámbitos. Es un TOC, que reúne todos los criterios, pero bueno, es muy leve. Los TOC graves son, por ejemplo, la persona que nos ha indicado de ese TOC mágico supersticioso asociado a enfermedades y a sitios. Es disfuncional totalmente, porque va a llegar un momento en que esta persona no pueda salir de la habitación. Y además no hay ningún grado de resistencia, no hay ninguna capacidad de desafiar esos miedos, de enfrentarse a ellos, de debilitarlos. Eso es un TOC muy grave. Entonces, evidentemente, son varios criterios los que determinan eso. La agresividad, digamos, de la enfermedad y el impacto. Vale. Pues Nuria, otra pregunta, dice, buenas tardes. ¿Qué pruebas diagnostican que una persona tiene TOC? A ver, pruebas como tales, si se refiere a pruebas biológicas, no hay. No hay un test de sangre, un test genético, un escáner que indique que esto es un TOC. En salud mental no tenemos esa tecnología.
Si algún día la tenemos nos vendrá bien porque será más fácil. El diagnóstico en salud mental es un diagnóstico clínico, es decir, es a base de entrevistas o utilizamos medios psicométricos, escalas, test, que nos aportan información. Pero al final lo que hacemos es lo que se llama un diagnóstico clínico. Juntamos una información que nos dibuja un cuadro que decimos esto es un TOC, ¿vale? No hay ninguna... Tú si tienes una anemia, pues te haces un análisis de sangre, el hierro está por debajo de determinado nivel que se sabe que ya es pues, una anemia y ya está, ¿no? Y en salud mental siempre tiene que ser a través fundamentalmente de la entrevista clínica, que es lo que hacemos en el 90% de los casos, y a veces si tienes alguna duda o algún matiz, puedes usar pruebas psicométricas, test, que pueden ser específicos del TOC, como puede ser el iVox, el LOI, todos estos, o si crees que o sospechas que hay comorbilidad, pues puedes usar otro tipo de test que te detectan trastornos de personalidad, que detectan otros cuadros que podrían ahí más o menos si tienes alguna duda diagnóstica. Pero al final es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico, digamos, que se basa en toda esa información. No hay una prueba específica. Una cosa, y yo, por ejemplo, no he ido a la Seguridad Social a que me hagan un diagnóstico clínico, no lo tengo por parte de lo que es el médico. Tendría que ir allí, que me derivaran a psiquiatría y que se lo tuvieran que diagnosticar sí o sí. Este no quiere, claro. Bueno, para hacer diagnóstico yo le derivaría a psicología antes, pero bueno, esto ya es una cuestión de visión del planteamiento. Siempre que tengáis a alguien con TOC, que vaya primero al psicólogo, después siempre hay tiempo de llevarla a psiquiatra. Sí, por ejemplo, está yendo pues, con Alberto, llevamos aquí ya pues, un año, en fin, estoy en la asociación, pero claro, me han dicho pues por el meterte lo que es en la seguridad social, porque nunca se sabe, en el futuro tienes que tener, pues claro, pero se niega, ¿no? Claro. Dice, a ver, yo estoy aquí, déjame en paz, ¿no? O sea, no... A ver, la ventaja de ir a la seguridad social, la mayor ventaja es que desde el ámbito de la seguridad social, si hay que pedir una ayuda, si hay que solicitar una minusvalía, pesa más un informe de un facultativo de la seguridad social, de salud en este caso, que uno de una privada. ¿Por qué? Porque en la privada tú estás pagando, entonces puede haber ahí un sesgo, y en la pública, digamos, se supone que hay una neutralidad, no hay un interés ni a favor ni en contra de exagerar o minimizar el tema. Y desde ese punto de vista sí que es importante. Puede ser también importante desde un punto de vista ya más prospectivo de si se hubiera complicaciones en la evolución del cuadro, es más fácil pues, producir un ingreso, valorar una terapia en algún recurso específico de la sanidad pública si ya está identificado en la red de salud mental, porque facilita, pues si en un momento determinado hay que hacer un ingreso, porque puede haber pues, un cuadro depresivo grave asociado al TOC y requiere un pequeño ingreso. Puede haber ideación autolítica, suicida en un momento determinado de desesperación, es más fácil hacer un ingreso desde el ámbito público, que el caso está identificado, que la red está coordinada, que venga de la privada como un paracaídas, alguien que no se conoce en el grupo, digamos, de salud mental público, y entonces, bueno, pues de repente hay que ver de dónde viene este señor, qué le pasa. Todo ese proceso nos lo ahorramos y ya está identificado. Esas son las ventajas, no hay más, tampoco se va a ser muy distinto. Es muy grave, entonces pues claro, no le apetece el momento. Ya. Claro, muy diciendo, bueno, si eso ya, mira, si lo supero o no y ya está. Entonces, como diciendo, espera que yo esté bien. Si no va a haber una petición expresa de una ayuda, por ejemplo, por temas de minusvalía, por algún ajuste, pues por ejemplo a nivel académico, que exijan que sea un documento oficial, si no hay una comorbilidad grave con otras cosas que puedan requerir una intervención psicológica o psiquiátrica en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la red de asistencia de salud mental, tampoco va a perder ni ganar nada. Pero si se va a ir por ahí o puede ir por ahí, sí que... De momento los estudios en la universidad y tal ya ha servido con un informe. Pues, no me han pedido ninguno. Entonces, claro. En ese caso, bueno, es mejor respetar la voluntad, porque igual forzar las cosas lo único que hace es que rechace el tratamiento. También hay que buscar equilibrios. Si tiene un buen vínculo con el psicólogo actual, él se siente bien acogido, eso es muy importante en terapia, ¿eh? Más que vaya a la pública igualdad con alguien que no sintoniza y lo perdemos. La última pregunta, ¿parece bien?
Sí, bueno, lo que digáis. Estamos... Sí, porque ya La estamos... última pregunta en el chat. ¿Se pueden clasificar si se tienen diferentes TOC? O sea, buenas tardes, hay variedades de TOC. ¿Se pueden clasificar si tienen diferentes TOC? A ver, el TOC es una entidad, digamos, que tiene una estructura de funcionamiento emocional, cognitivo, bioquímico, llámalo como quieras, muy concreta. Y luego hay diferentes manifestaciones de esa estructura. Si uno mira bien los diferentes subtipos de TOC, y básicamente un subtipo de TOC es qué miedo obsesivo me preocupa a mí. Y entonces, por ahí, pues si es contaminación, pues habrá una serie de consecuencias, si es comprobación, si es simetría, si es, pues no sé, escrupulosidad, si es... Pero la estructura obsesiva es básicamente la misma. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, da igual. Da igual. Un psiquiatra no se va a detener en el subtipo. Lo puede anotar porque salta a la vista o el paciente te lo dice, pero da igual. Va a ser pues X miligramos de esto, X de otro y ya está. Si está más deprimido, un poco más de esto, si está más ansioso, un poco menos de esto. Para el tratamiento psicológico sí que es importante, porque a nosotros lo que hacemos es trabajar con la estructura obsesiva, pero evidentemente trabajamos con los miedos específicos que están en esa estructura. Por lo tanto, no es lo mismo, por ejemplo, un tratamiento psicológico del TOC de contaminación tiene mejor pronóstico el tratamiento psicológico del TOC de contaminación que el del TOC puro, por ejemplo. La técnica psicológica es más eficaz en ese tipo de tratamiento que en el otro. ¿Por qué? Pues porque hay más componente conductual y ahí tenemos buenas herramientas y en el cognitivo no las tenemos tan buenas. Entonces, nos cuesta un poquito más. Luego está la coexistencia de tipos, que es muy común. Puedo tener un TOC principal, que puede ser de contaminación, pero tengo un poquito de comprobación, un poquito de simetría, que van fluctuando. Puedo tener de repente un TOC de contaminación unos años y luego quedar en un segundo plano porque emerge uno de orden y simetría y se queda ahí como eje principal, aunque el otro va... Hay una escala que es muy útil y es muy sencillita de pasar, que se llama el iVox, no sé si habéis oído hablar de ella, que se utilizaba habitualmente en investigación. Yo la recomiendo a psicólogos y psiquiatras que no tienen mucha experiencia en TOC, porque te da un guión de qué cosas mirar y preguntar. Y tiene 3 partes. Una primera que habla de diferentes obsesiones, que más o menos están identificadas. Hay una lista de varias decenas de pensamientos o obsesiones, no siempre son pensamientos. Otra lista de compulsiones habituales. Y luego hay una valoración clínica de resistencia, grado de ansiedad, bueno, es una valoración clínica final. Y esa escala está muy bien porque pregunta por obsesiones de determinado tipo, si las has tenido en el pasado o las tienes aún ahora, y va preguntando pasado y presente. Entonces te encuentras, cuando tú haces esa entrevista, que te puede guiar un poquito en el cuestionamiento, sobre todo si no tienes mucha experiencia, encuentras que hay un montón de obsesiones que en el pasado fueron relevantes y ya no están en el presente, otras que continúan, otras que emergen en el presente pero nunca estuvieron en el pasado. Es un trastorno que fluctúa mucho, evoluciona, crece. Yo cuando a veces le digo a un paciente, mira, esto es la PR, vamos a trabajar esto y tal, y dice, yo soy imposible que yo deje de hacer este ritual. Y empiezo a preguntarle, ¿y tú antes, hace 10 años, qué manías tenías? Pues esta. ¿Y qué ha pasado con esta? Pues que ya no la hago. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Se extinguió. Pues eso es lo mismo, pero precipitándolo a través del EPR. Es decir, de alguna manera vas a hacer lo mismo que has hecho tú, pues evolucionando, pues haciéndolo con la EPR. Es decir, claro que se pueden dejar manías. Y esa pregunta es muy relevante, porque muchos pacientes piensan que la manía actual es imposible de que yo deje de hacer esto. Para mí es muy angustioso no hacerlo, si no lo hago me siento fatal. Pero cuando haces una entrevista más retrospectiva, descubren que, anda, pues es verdad, si dejo manías y casi ni me acordaba que aquel día yo era incapaz de no hacer esto, y ahora llego, cojo la botella, me abro esto, me bebo el agua y ni me acuerdo si la ha tocado alguien, no la ha tocado, la he tocado yo o la he dejado de tocar. Y de repente descubren que sí que hay formas de quitarse manías. Ellos mismos lo han hecho. Más bien la enfermedad ha evolucionado y se les ha quitado. Pero de repente dicen, es verdad, esto que antes a mí me parecía insalvable, ahora es irrelevante para mí y lo puedo hacer sin problemas. Entonces eso ayuda también un poquito a motivar, a decir, hombre, pues igual hay técnicas que precipitan eso sin esperar a que dentro de 3 años se me pase esta y venga otra. Y puedo un poco trabajar. Todo eso ayuda un poquito a tomar conciencia porque muchas veces el propio paciente no tiene conciencia de esa evolución.
Solo cuando tú le vas preguntando te va diciendo, hombre, pues es verdad que yo pues a los 18 años es verdad que me preocupaba esto, pero ya ahora ya es que ni me acuerdo de esto, pero en su momento para mí era muy relevante. Y es verdad que aquella compulsión era para mí muy, muy disfuncional, pero no sé cómo, pues lo fui dejando y ya no tengo ninguna necesidad de hacerla. Entonces eso ayuda un poquito a entender y a fomentar un poco esa resistencia, ese afán por ir desafiando el trastorno. Hola, buenas tardes. Mire, yo acabamos de empezar y la verdad que tengo un chico adolescente y me cuesta mucho. Quería ver qué nos podría decir para los familiares, por el caso de mi mujer, su hermana, cómo debemos tratar, cómo le podemos ayudar y cómo podemos diferenciar muchas veces, porque a mí me cuesta mucho no hacer cosas. Claro, lo primero que te cuentan es que no les tienes que estresar, pero muchas veces diferenciar cuándo se están aprovechando o cuándo no, porque creo que muchas veces emplea el caso para decirme, a mí me dejáis tranquilo y esto yo no lo hago. ¿Cómo podemos a ellos llevarles por un camino, el que sea que tengan que llevar? Y cómo podemos los familiares también volver a la vida que teníamos un poquito, porque nos centramos mucho, no volcarnos mucho en el todo. Y luego otra última pregunta es cómo podemos ayudarles a ellos para que no se sientan diferentes, porque yo veo que en el caso de mi hijo le ocupa mucho decir, es que hacerle ver que es igual y que puede con todo, porque le cuesta mucho decir, tiene varias enfermedades y decir otra, que vea que puede con ello, no sé, un poquito, no sé, me entiendo. Uf, te entiendo. Lo que pasa es que es difícil. A ver si consigo responder a una de esas preguntas. A ver. Lo primero es adaptar la vida familiar a la que empezamos, a ver cómo, porque, claro, encima se juntan, mi hija es de una manera, mi mujer es de otra, yo soy de otra, y sí. de reconducir la vida familiar. Lo primero que tenéis que hacer es aprender mucho de qué es esto. Claro, eso os va a ayudar mucho a entender qué tenéis que hacer y qué no, cómo y cuándo. Información, formación e información. Es fundamental. Es fundamental para el paciente, para que sepa cómo el trastorno manipula, genera estados mentales, emocionales, pero para la familia también. Porque si no, lo que tú dices, ¿cuándo le pongo un límite? ¿Cuándo no se lo pongo? ¿Cuándo me confronto? ¿Cuándo pliego? Todo eso tiene que ver mucho con la información. Ahí, si está en tratamiento con algún profesional, es el profesional que conozca la casuística concreta de tu hijo el que te tiene que decir, mira, hasta aquí sí y hasta aquí no. Pero sobre todo información y formación. Segundo, no hay que dejar, a ver, siempre que hay un trastorno mental grave y el TOC lo es, en una familia genera distorsiones en la familia. Es inevitable. Porque todos los trastornos mentales tienen alteraciones emocionales y de conducta, todos, me da igual que sea el TOC o cualquier otro. Con lo cual, una familia es un núcleo de relación conductual, emocional de seres vivos. Y si hay uno que está un poco desentonado, pues genera tensiones en la dinámica. Es como un engranaje que tiene que funcionar bien y uno pues un poco está desajustando. Entonces, se pueden generar tensiones. Sí que tenéis que tener claro intentar preservar la mayor parte de la vida familiar fuera del trastorno. Por ejemplo, lo que decía al principio, si él tiene un miedo a algo y él tiene que hacer un ritual, no tenéis que hacerlo los demás. Vosotros no tenéis TOC. Él tiene que aprender a convivir con eso, porque si no va a invadir el espacio familiar, pues que igual exige a su hermana que haga algo que no tendría por qué hacer, o a vosotros os impide hacer algo que no tendríais por qué dejar de hacer. Luego has mencionado un caso muy importante, o dos casos muy importantes. La edad de tu hijo adolescente. Delita la primera. Se mezcla un momento evolutivo concreto con un trastorno mental. Y a veces se confunden las dos cosas. Y a veces el propio adolescente las mezcla. Entonces, si tú me marcas un límite que estás legitimado a hacer, porque es un niño de 14 años y hay ciertas cosas que aún tiene que tener límites, si eso me estresa y me dispara el TOC, entonces el TOC me sirve de argumento para desafiar límites. Pues no, los límites tienen que ser los mismos. Aquí, digamos, educar, gestionar, es una responsabilidad con o sin TOC. Y él tendrá que entender, o habrá que hacerle entender que pues sigue habiendo una hora, sigue habiendo unas rutinas en casa. Otra cosa es que algunas de las rutinas interfieren directamente en el núcleo del TOC. Entonces ahí igual hay que buscar formas de amortiguar ese impacto. Pero si no afectan al núcleo esencial del TOC, pues si yo te digo recoge la mesa que hoy te toca a ti y no que me pongo muy nervioso y no lo hago, pues no, la mesa hay que recogerla. Punto. Lo que hace, le dice recoge la mesa, y puedes decírselo 1, 2, 3, 4, que te la acaba recogiendo. Bueno, pero eso lo podría haber hecho sin TOC también. Quiero decir que mis hijos
no han tenido TOC y esa pelea Ya, he ya. tenido yo a diario. Es lo que no sabemos decir, claro, es lo que te digo, cualquier cosa, eso mismo recoge la mesa, pues claro, hay gente que tiene más paciencia, pero tienen que recogerla, no la hace, y claro, dice, le meto más ansiedad diciéndoselo, de No. que no la recoja. Pues no tienes que meterle más ansiedad. Dices, pues no has recogido la mesa, pues hoy no sales. Hoy no tienes tanto roto el móvil o no juegas a la Play. Eso Es lo que haríamos cualquiera cuando hay un desafío a una norma, ¿no? Tiene una consecuencia que es la retirada de un privilegio, no un castigo, que eso no es un castigo. hay que ponerle consecuencias. Claro, evidentemente. 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 Y ahí entronca con lo segundo. ¿Quién no ha aprovechado que tengo un problema para una ventajilla? ¿Eh? Yo soy de los que cuando tengo un catarro en la cama digo, oye, una sopita. Igual te puedes levantar, pero ya que estás ahí, pues aprovechas. Es decir, también todos a veces, y ellos no van a dejar de ser así, porque todos lo hacemos, pues un poco estiran, ¿no? Un poco el tema de que es como estoy mal, pues a ver si te saco un poquito de beneficio. Es decir, lo que se llaman ganancias secundarias, pues asociadas a esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerle en manos de un profesional o de unos profesionales, un equipo, si es mixto, si es psicólogo, que él o ellos os orienten en estas cosas. Mira, hasta aquí el TOC puede generar un problema y hay que manejarlo específicamente, pero a partir de aquí es un adolescente que está aprovechándose o que tiene que cumplir unas normas o acatar una serie de rutinas y demás. ¿Qué ámbitos de la familia pues, se tienen que adaptar al trastorno? Pues un poquito porque puede ayudar a la evolución favorable, pues habrá que adaptarlos. Pues igual que si tú tienes una persona con una patología cardíaca grave, no te vas de montañismo con él todos los días, por mucho que te guste el montañismo, porque igual si quieres salir con esa familia, pues tienes que ir a un sitio cercano, que no se fatigue. Bueno, igual tienes que adaptar. Pero hay otras muchas cosas que el TOC intenta meterse en la vida familiar que no hay que consentir. Hay que encapsular al TOC dentro de que es un problema y hay que ayudarle. Pero tú no me puedes exigir a mí que haga las cosas por ti que tú no puedes hacer para que tu TOC se sienta cómodo. Y muchas veces las familias, alguna vez he comentado casos aquí, familias que, por ejemplo, se desnudan al entrar en casa y se quitan toda la ropa para que la persona, a veces suele ser la ama de casa en estos casos, no experimente ansiedad. Pues mira, si experimentas ansiedad igual, pero yo estoy en mi casa y no me voy a desnudar en el descansillo para que tú estés bien. O no me voy a ir a la ducha según llego y me digas que me tengo que lavar para que luego yo pueda ir a mi habitación. Eso no tiene sentido. A mí no me pasa nada. Maneja tú ese miedo o verás tú lo que haces con él, pero no generes una distorsión en la vida familiar tan brutal para tú estar bien, porque algo se está torciendo aquí. Entonces, él tiene que entender que eso es un problema, pero que la forma de combatirlo no es ir con el problema, sino ir contra el problema. ¿Vale? En cierto modo, el TOC gana cuando vamos a favor del TOC y el TOC pierde cuando vamos en contra. Siempre. Siempre. Y tienen que entender ese mecanismo. Y si no, pues hay que ayudarle a que lo comprenda. ¿Cuándo gana el TOC? Cuando yo entro en su dinámica. ¿Cuándo lo debilito? Cuando salgo de esa dinámica. Además, el TOC es bastante vulnerable a ir a la contra, si tú consigues saberlo hacer. Se debilita mucho. Entonces, por ejemplo, hay muchas formas de ir a la contra. Una es desafiar el miedo obsesivo, pero otra es el humor. Yo algunas veces lo he dicho aquí. La capacidad que tiene el TOC es cuando yo me lo tomo en serio. Si yo sé que es una idea irracional, que es absurda, si me empiezo a reír un poquito, al menos un poquito de ello, tengo una herramienta muy potente para distanciarme. No necesito un antidepresivo que haga esto, que también lo hace. Igual con un poquito de sentido del humor utilizo. Claro, el sentido del humor no es que yo le diga ríete de tu trastorno, porque dirá, pero tú que tío eres más raro que me voy a reír de esto que me hace sufrir. Hay que trabajarlo con el paciente para colocarle en una posición en que pueda empezar a mirar a ese miedo obsesivo con un poquito de desdén, con un poquito de ironía, que le permita distanciarse emocionalmente. ¿Qué hace la intrusión? Me atrapa emocionalmente, me engancha y ya me tiene atrapado. Si yo consigo que ese efecto, que también lo provocan los antidepresivos, de no engancharme tanto, tengo más capacidad de manejarlo con menos angustia y por lo tanto más capacidad de regular mi conducta. Entonces, bueno, son elementos que el terapeuta que tengáis os debería ir ayudando a manejar. Es que, perdona, es que es muy tarde y el centro cierra, porque José Antonio seguro que estaría aquí mucho tiempo, pero es que el centro
nos cierra las puertas. Para otra vez, pues anotar todas las preguntas que os surjan, porque hay muchas veces que a lo mejor lo dejamos, ya no me acuerdo de preguntar esto. Pues Me podéis contactar por correo, que la asociación tiene mi correo, y me explicáis el caso y ya os contesto. Vale, pues genial. Y muy importante lo que ha dicho José Antonio de las familias, formarnos, informarnos del trastorno, porque es tan extenso y tan individual que yo creo que es una recomendación a seguir, bueno, para mí muy bueno y muy importante. Pues gracias, José Antonio. Siempre descubrimos cositas nuevas que nos puedan ayudar con nuestros familiares y bueno, nos vemos a la vuelta del verano. Que pases un buen verano. Igualmente. Gracias.